Capítulo 731, avanzar demasiado precipitadamente, 1. El doble de dificultad. La voz continuó justo cuando Kale pensaba que esto estaba realmente mal. Era una voz mecánica sin emociones. Determinando el objetivo de la indignidad. Objetivo. No soy yo el objetivo. La voz continuó rápidamente antes de que Kale pudiera siquiera organizar sus pensamientos. Determinado el objetivo dentro de los datos del retador que se ha enfrentado a la mayor indignidad según los requisitos. Hay 2 personas calificadas. Basado en el aumento de dificultad, la prueba tomará 2 niveles. Basado en el aumento de dificultad, se requieren nuevas condiciones de prueba. Modificaciones necesarias. Iniciando la optimización. ¡Puaj! Kale inconscientemente se tocó los ojos. El área de color púrpura comenzó a deformarse. Optimización 30%. 40%. El interior de Kale se agitaba a medida que avanzaba la optimización. Se sentía como si se subiera a una montaña rusa sin la barra de seguridad después de tomar una botella de Makyoji. Nota: una bebida alcohólica coreana. Básicamente, sintió como si fuera a morir. Voy a vomitar. La voz habló con severidad mientras tenía ese pensamiento. Optimización completa. La optimización finalmente había terminado. Sin embargo, las entrañas de Kale todavía estaban revueltas. Desafortunadamente, la voz no lo esperó. La versión 1,5 de la prueba de indignidad está comenzando. Paat. La luz violeta rodeó a Kale. Asterisco asterisco asterisco. Hijo de mil. Algo así como su interior revuelto ya no era un problema para Kale. Esto es malo. Lo que vio después de que la luz violeta desapareció fue el cielo al amanecer. Era la hora del crepúsculo, justo antes de que desapareciera la oscuridad y saliera el sol. La noche se estaba alejando lentamente a pesar de que el sol aún no había salido. Esta vez entre la noche y la mañana. Fue realmente un período de tiempo hermoso. Sin embargo, Kale no pudo prestar atención a este hermoso cielo. Se miró las manos y luego levantó la cabeza. Soy el lacayo de Benyon Stan. Podía ver el reflejo de un bastardo de aspecto estúpido y cruel en la ventana. Ese era el cuerpo en el que Kale estaba ahora. Benyon Stan. El bastardo de la casa Stan que había encarcelado y torturado a Raon. El bastardo que no solo trató de domesticar a Raon, sino que hizo cosas que nunca debería hacer. Kale conocía a la persona que poseía en este momento. Durante ese tiempo cuando visitaron el territorio Stan para ocuparse del problema entre Raon y Benyon Stan. Hubo algunos bastardos que se ocuparon de los problemas relacionados con las cosas de mierda que hizo Benyon Stan. Kale había visto a la mano derecha de Benyon Stan en ese momento, y este hombre que Kale estaba poseyendo era la mano derecha de ese hombre mano derecha. Básicamente, era un poco más alto que el más bajo de los maleantes pero seguía siendo uno de los lacayos de Benyon. Tenía un título oficial pero alguien que hacía algo tan horrible ni siquiera merecía ser llamado lacayo. Kale realmente se quedó sin palabras. En el escritorio debajo de la ventana, Kale tomó un trozo de papel. Fue una carta. No, fue una orden. Menor que el joven patriarca, Nim se dirige mañana al territorio Tols. Prepara las cosas para que puedas servirle igual que la última vez mayor que... Creak. El papel estaba arrugado. Podía ver el calendario encima del escritorio. La fecha 29 de marzo de 780 estaba encerrada en un círculo en el calendario Félix FC. Kale había llegado a este mundo el 29 de marzo del 781 FC. No sabía cuál era la fecha de hoy, pero al menos sabía que era alrededor de marzo un año antes de su llegada. Eso significaba que Raon tenía 3 años. Estaría en medio de ser torturado sin siquiera saber nada. Kale pudo ver algunas de las palabras en la orden arrugada. Mañana, territorio Tols, prepárate para servir. La cueva en la que Raon fue encarcelado estaba en una de las aldeas bajo el territorio del vizconde Tols. Ese era el único lugar en el territorio de Tols al que iría Benyon Stan.
Básicamente, Bennion Stan iría al territorio de Trolls mañana para ver a Raon y este tipo tenía que preparar las cosas para servir a Bennion. Cale miró a su alrededor. Pudo ver las bolsas que había empacado el dueño de este cuerpo. Parecía bastante terminado con los preparativos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cale lentamente comenzó a decidir qué debía hacer desde aquí. Sin embargo, el cuerpo de Cale tropezó de repente y agarró el escritorio con una mano y la cabeza con la otra. ¿Por qué de la nada? De repente se sintió extremadamente somnoliento. La vista de Cale se volvió borrosa lentamente como si estuviera cayendo en un pantano y no pudiera evitar este sueño. Joder, ¿qué diablos está pasando? Cale estaba extremadamente enojado cuando la situación volvió a cambiar. Sin embargo, pudo averiguar una cosa con certeza mientras miraba el calendario. Esta prueba de indignidad no estaba probando la indignidad a la que se había enfrentado. Estaba viendo la indignidad de mi persona o aquellos que son importantes para mí. En el futuro, después de que terminara cada prueba, Cale escucharía historias de sus amigos y entendería por qué todos pasaban la mayor parte del tiempo durante esta prueba. *A. Cale no pudo superar la somnolencia y no dudó en maldecir mientras se dormía. La voz había dicho lo siguiente antes de la prueba de indignidad. Determinado el objetivo dentro de los datos del retador que se ha enfrentado a la mayor indignidad según los requisitos. Hay 2 individuos calificados. La dificultad se estableció al doble de la dificultad normal. Como resultado, Cale tuvo que ser testigo de las indignidades de 2 personas. Cale se durmió. Hijo de... No pudo evitar maldecir de nuevo cuando volvió a abrir los ojos. ¿Qué acabas de decir? Había un anciano de aspecto terco que vestía el uniforme de jefe de Estado Mayor del Reino de Rohan frente a él. Eso significaba que este lugar era el centro del Reino de Rohan. Este era el Palacio de Rohan. Cale volvió la cabeza buscando una ventana. Era el final del anochecer. El sol estaba saliendo lentamente. La prueba había dicho lo siguiente. Basado en el aumento de dificultad, la prueba tendrá 2 niveles. Basado en el aumento de la dificultad, se requieren nuevas condiciones de prueba. Es necesario realizar modificaciones. Cale comprendió de inmediato lo que eso significaba. Estaría en el cuerpo del lacayo de Bennion Stan por la noche. Durante el día, Cale escuchó un grito parecido a un trueno mientras trataba de pensar. ¿Qué estás haciendo? Perdón. El anciano, que no era el jefe de personal que Cale conocía, tenía puesto el uniforme de jefe de personal mientras miraba a Cale. ¿Olvidaste lo que acabas de decir? Perdón. Dije hijo de... Cale lo sabía, pero fingió no saberlo. Estúpido tonto. Hizo que el jefe de Estado Mayor se enojara aún más, pero Cale aún parecía tranquilo. Había confirmado algo a través de la ventana hace un momento. Esta persona parecía extremadamente despistada. La expresión tranquila de esta persona parecía despistada. Su rostro despistado enfurecería aún más al jefe de Estado Mayor. A Cale no le importó y simplemente se quedó allí, haciendo que el anciano suspirara un par de veces antes de darle una orden con voz molesta. Eso. Perdón. Esa cosa en tu mano, punk. Cale finalmente miró la bandeja que tenía en la mano después de escuchar que el anciano casi se volvía loco de frustración. Ah, sí, señor. Había un plato de sopa y un poco de pan. Comillas. ¿Qué hay de esto? Ja. El jefe de Estado Mayor parecía cansado. Ve y llévaselo al primer príncipe. Comillas. El primer príncipe. El bastardo sin ningún respaldo. No sabes quién es. El primer príncipe del reino de Rohan que Cale conocía tenía mucho respaldo. En primer lugar, Cale fue su respaldo. El desconocido jefe de Estado Mayor murmuró y se dio la vuelta como si no tuviera más tiempo que perder con Cale. ¿Por qué un joven punk como él tiene tantas cosas que quiere comer? Tesk, qué molesto, no te vas, pequeño punk. La expresión de Cale se puso rígida. Justo antes de que Cale se durmiera hace un momento. El calendario había dicho que era marzo del 780 FC.
Eso significaba que Alberu Crossman ya era un adulto, y aunque Alberu no tenía respaldo, el jefe de Estado Mayor no diría algo así abiertamente frente a un asistente. Jefe de Estado Mayor, Nim. Cale detuvo al jefe de Estado Mayor que se iba. ¿Qué pasa? El jefe de Estado Mayor lo miró lleno de molestia y Cale preguntó con un rostro serio, pero aún desorientado. ¿Podría decirme cuántos años tiene Su Alteza en este momento? ¿Qué? Cale señaló encima de la bandeja. No sé su edad. ¿No sería mejor que pedir la fecha de hoy? Cale parecía tranquilo y no avergonzado en absoluto. ¿Es eso algo que deberías estar preguntando tan descaradamente? Eso parecía ser lo que la mirada del jefe de Estado Mayor parecía estar diciendo mientras hablaba mal de Cale. Sin embargo, suspiró y se alejó con un solo comentario. 15. Lo sabía. Esto no era 780 FC. Basado en el aumento de la dificultad, se requieren nuevas condiciones de prueba. Cale estaba experimentando dos situaciones de prueba como lo había indicado la voz. Por la noche, estaba con Raon cuando tenía 3 años. Durante el día estuvo con Alberu Crossman cuando tenía 15 años. Un jefe de personal, Nim. ¿Qué? El jefe de Estado Mayor parecía extremadamente enérgico para alguien de su edad. ¿Qué es esta vez? ¿Dónde está el palacio de Su Alteza? Tú. El jefe de Estado Mayor parecía como si fuera a sufrir un derrame cerebral debido a este novato frente a él. Sin embargo, se calmó. Sí, un asistente idiota y despistado como él sería genial para ese pequeño punk. Le dijo una cosa al asistente antes de irse rápidamente para que no lo pudieran detener de nuevo. Oh, Cale miró al jefe de Estado Mayor que desaparecía antes de darse la vuelta. Es lo mismo. Cale había preguntado por si acaso el palacio del príncipe heredero hubiera sido diferente al que él conocía, ya que estaba muy en el pasado. Afortunadamente, estaba en el mismo lugar. Supongo que es hora de irse. Se dirigió hacia el palacio del primer príncipe y miró a su alrededor a todo, especialmente a él mismo. Los asistentes se clasificaron en filas y sus años de servicio y filas eran visibles en los hombros de su uniforme. Allí no hay nada. No había colores visibles en el hombro. Cale se dio cuenta de que estaba en el cuerpo de un nuevo asistente que acababa de entrar al palacio. Ni siquiera ha estado aquí durante 6 meses. Eso significaba que se convirtió en un asistente que no tenía ningún poder en este palacio. Esto realmente. Cale suspiró ante este hecho que de repente se dio cuenta. Ni siquiera tiene un chef en su palacio. Los miembros de la familia real generalmente tenían sus propios chefs personales en su palacio. Cale miró la sopa ahora fría y se dio cuenta de que no sabía nada sobre la infancia de Alberu o su adolescencia. Sin embargo, seguramente descubrió algo. Las dos personas que se enfrentaron a la mayor indignidad a mi alrededor. Raon y Alberu Crossman eran esas dos personas. Frustración, fracaso, desesperación. Eran diferentes de la indignidad. Cale inspeccionó su cuerpo. Esta vez, ni siquiera puedo usar mis poderes antiguos. Tampoco puedo usar mis habilidades. Cale estaba en los cuerpos de personas sin ningún poder o autoridad y tuvo que ver la indignidad de Raon y Alberu sin ninguno de sus poderes para ayudarlo. Definitivamente sería difícil para Cale ver a los dos de su indignidad tanto de día como de noche. Cale llegó a una conclusión. Por eso debería vivir una vida fácil. Cale tomó la decisión de ser el lacayo de Benyon Stan y el asistente más nuevo del Palacio Rohan. Vamos a darle la vuelta a todo. De todos modos, eran solo ilusiones. Decidió verter sidra por todas partes. Nota: en coreano, la sidra se usa para etiquetar historias en las que el MC se abre camino sin mucha dificultad. En caso de que sienta curiosidad, lo contrario, una historia llena de desarrollo lento y angustia se llama patata dulce. Los pasos de Cale fueron extremadamente ligeros mientras sostenía la bandeja y se dirigía al palacio del primer príncipe. Asterisco. En cuanto a los amigos de Cale que habían comenzado la prueba de indignidad mucho antes que él. Todos comenzaron en diferentes puntos.
Mary, que estaba en el cuerpo de un soldado en el territorio Dubori del reino Caro, sintió que su corazón latía salvajemente. Mamá. Solo había podido recordar la voz de su madre. Ver el rostro de su madre apuñalado profundamente en su corazón. Por favor, se lo ruego. Por favor. Cállate. Cosas incluso peores de lo que las plagas pueden imaginar aparecerán si no puede pagar mañana por la mañana. Entiendo. El impuesto territorial increíblemente alto. El padre y la madre de Mary, que no tenían los medios para pagarlo, suplicaban desesperadamente al recaudador de impuestos. Indignidad. Mary pudo recuperar un poco de sus recuerdos olvidados de antes de los 10 años. Sin embargo, no fue una ocasión alegre. No era solo ella. Rosalind y Clope también se enfrentaban a las humillaciones de personas cercanas a ellas en el pasado. Sin embargo, solo una persona. Choyan estaba en una situación ligeramente diferente. Cuando finalmente superó la prueba de falla del fracaso. Said. Cuando finalmente logró salvar a la gente de la aldea Harris. Lo hice. Se había rodeado de luz verde y podía sentir que realmente la había superado. Tanto el fracaso de su pasado como de su yo presente. Choyan los había superado a todos. Por eso Choyan se estremeció después de escuchar la voz que apareció con la luz púrpura. Objetivo determinado. Bip. Error detectado en la determinación del objetivo. Error detectado. La luz púrpura barrió a Choyan mientras la voz continuaba hablando. Determinación completa del origen del error. Objetivo Kale Enituse falta para ser el objetivo. Usar los recuerdos del retador para determinar un nuevo objetivo. Determinación de la verdadera naturaleza del objetivo. Choyan abrió los ojos. Objetivo, Kim Rock-soo. Choyan era la única de las personas en el templo que conocía la verdadera naturaleza de Kale Enituse. Solo él podía enfrentar la indignidad de Kim Rock-soo que estaba dentro del cuerpo de Kale Enituse. Comillas. ¿Cómo es esto? Choyan cerró los ojos con fuerza. Asterisco. ¿Qué estás mirando? Wow. Kale estaba asombrado. Alberu Crossman de 15 años. Sal. Estaba pasando por la pubertad en este momento. Kale sonrió inconscientemente porque esto se sentía bastante diferente. La glabela de Alberu Crossman de 15 años tembló al mismo tiempo. Capítulo 732, avanzar demasiado precipitadamente 2. ¿Cómo podría haber un punk como este? Alberu Crossman estaba mirando a Kale con esa mirada. Sin embargo, a Kale le parecía joven. Su situación es completamente diferente a la del Alberu Crossman que conozco. La ropa del príncipe heredero estaba hecha de un material lujoso y el diseño era elegante. Sin embargo, parecía bastante antiguo. Tampoco se planchó correctamente. Supongo que no se puede evitar. Solo había un número mínimo de sirvientes reales y doncellas reales para mantener el palacio en el palacio del primer príncipe en este momento. No hubo asistentes. La mirada de Kale se dirigió hacia la bandeja en sus manos. Había escuchado que la cocina en el palacio del primer príncipe había dejado de funcionar hace unas semanas. Kale había tenido noticias de un sirviente real antes de entrar en esta habitación que estaba siendo utilizada como estudio. Su Alteza ha expulsado a la mayoría de los asistentes. El chef también fue expulsado. En realidad, eso. El sirviente real miró a su alrededor antes de informar en voz baja a Kale. Creo que fue por veneno. Como no sabe cuándo podría morir. Alberu de 15 años parecía mucho más feroz que el adulto que sonreía elegantemente. Probablemente fue porque era bajo y delgado para su edad. Por supuesto, no era extremadamente delgado. Sin embargo, definitivamente estaba por debajo del promedio. Probablemente parecía incluso más así porque le faltaba ropa en comparación con los otros príncipes. ¿Por qué estás holgazaneando así? Escuchó la voz aguda de nuevo. Kale empujó la bandeja hacia adelante. Al menos dejaré esto aquí incluso si tengo que salir, Alteza. Dejó la bandeja a un lado del escritorio de Alberu. Bolígrafos, libros, etc.
Todo era de la más alta calidad, pero claramente había sido usado por un tiempo. Kale incluso echó un vistazo a la botella de tinta antes de dar unos 2 pasos hacia atrás e inclinarse hacia Alberu, que lo estaba observando. Su Alteza, me han asignado a este primer palacio del príncipe a partir de hoy. Haré todo lo posible para servirle lo mejor posible. Foft. Alberu se burló abiertamente. Sonaba como si no le creyera a Kale en absoluto. Tenía una mueca de desprecio en su rostro mientras miraba a Kale. Yo nada. No deseo saber tu nombre. Ni siquiera preguntó por el nombre de Kale. No deseaba escuchar. En cambio, dijo lo siguiente. Tengo curiosidad por saber cuándo te irás. Escuchó una respuesta inmediata. Me iré pronto, Su Alteza. ¿Qué? Kale le sonrió. Alberu, de 15 años, frunció ligeramente el ceño. Este asistente de aspecto despistado. Estaba seguro de que este tipo era nuevo y el hecho de que no tuviera colores en la parte superior de su uniforme simbolizaba que era el más nuevo de los asistentes más nuevos. Claramente parecía no saber nada sobre este palacio. Sin embargo, esa mirada despistada había desaparecido y su apariencia general de repente parecía diferente en el momento en que sonrió. «Yay». Alberu se burló con incredulidad antes de apartar la mirada de Kale. «Espero que te vayas lo más rápido posible». Kale simplemente se inclinó en lugar de responder. «¿Puedo ir a ver al jefe de personal por un momento?» Alberu sonrió como si lo hubiera esperado y respondió. «Ocúpate de cosas así por tu cuenta sin preguntar. Me aseguraré de regresar rápidamente, Su Alteza». Kale salió silenciosamente del estudio como un asistente adecuado. Alberu no tocó la sopa fría hasta ese momento. Clic. La puerta del estudio se cerró y Kale salió del palacio. Definitivamente es deficiente. El jardín que rodeaba el palacio del primer príncipe era bastante escaso en comparación con los otros palacios. Este jardín era, por supuesto, mucho más elegante que los jardines de los nobles, pero era básico en comparación con los otros jardines que se cuidaban a diario. Asistente, Nim. Kale escuchó a alguien detenerlo cuando salía del primer palacio del príncipe para ir a ver al jefe de Estado Mayor. Era el sirviente real quien le había informado a Kale sobre los asistentes y el chef antes. El sirviente real se asomó hacia el primer palacio del príncipe y preguntó sigilosamente. «¿Está un poco al límite, no?» El criado no especificó quién, pero era obvio que se refería a Alberu. Kale sonrió y respondió. Su sonrisa parecía extremadamente despistada. «Para nada. Estoy seguro de que estaba un poco sensible porque le entregaron la comida muy tarde. Realmente tienes un gran corazón, asistente, Nim». El sirviente real sonaba lleno de admiración antes de mirar a su alrededor. Luego tragó saliva y dio un paso más hacia Kale. Asistente, Nim. Sí. Por favor tenga cuidado». El sirviente real apretó fuertemente sus guantes cubiertos de tierra mientras continuaba hablando. «No tengo a dónde ir, pero debería ser diferente para ti, asistente, Nim. Este primer palacio del príncipe es peligroso». La cara de Kale se puso seria. Observó el rostro del sirviente real con una mirada rígida en su rostro antes de asentir con la cabeza. «Tomaré tu consejo en serio». El sirviente real pareció satisfecho con esa respuesta mientras asentía con la cabeza y sonreía. «Espero no haberte retenido aquí por mucho tiempo. Por favor, sigue tu camino. Si te veo luego». Kale le devolvió la sonrisa al sirviente real y se alejó rápidamente. Sin embargo, una vez que se alejó un poco del palacio del primer príncipe, disminuyó la velocidad. Kale dejó de caminar y miró al cielo. Las emociones en su rostro desaparecieron. Alberu de 15 años, una comida ausente, el palacio silencioso, objetos antiguos, un sirviente real que le dice que se vaya a otra parte, y los otros sirvientes reales y doncellas reales evitándolo. La boca de Kale se abrió lentamente. No. Él se echó a reír. Una esquina de los labios de Kale se torció mientras bajaba lentamente la cabeza. «No es una broma. Nuestro Young Nim no es una broma». La nitidez apareció en la mirada de Kale. El sirviente real que había detenido a Kale hace un momento.
Kale conocía su rostro. Ese sirviente real había cambiado actualmente su color de piel y cabello. Ese tipo era un mago de los elfos oscuros que estaba al lado de Alberu con Tasa. Comillas. Para usar el frasco de tinta, incluso yo estaba casi engañado. El líquido negro dentro de la botella de tinta. Eso no fue tinta. Era maná muerto. Kale podía decir que el líquido herméticamente sellado en la botella de tinta era maná muerto porque había entrado mucho en contacto con él, pero los asistentes habituales, los funcionarios e incluso los caballeros probablemente no podrían distinguirlo. Kale se dio la vuelta. Apenas podía ver el techo del primer palacio del príncipe. Los echó a todos a propósito. Primer príncipe Alberu Crossman. El chico de 15 años había echado a la gente de su palacio a propósito. Los miembros restantes del personal eran todos elfos oscuros disfrazados. ¿Por qué hizo eso? Era obvio. Para hacerse más fuerte. Por supuesto, la vista de Alberu en el palacio no parecía buena en base a cómo estaba actuando el jefe de Estado Mayor. Esto se debió a que los respaldos de los otros príncipes desconfiaban de él y trataban de evitar el crecimiento de Alberu tanto como fuera posible. Como resultado, su ropa, su apariencia. Todo lo hacía parecer un príncipe falto. Sabía que sería así. Kale no tenía idea desde cuando el afecto del rey Zed Crossman se había vuelto hacia el tercer príncipe. Lo que sí sabía era que Alberu no contaba en este momento con el cariño del rey. Además, el Alberu actual está afilando su espada. Sabía que sería así. Mirándolo objetivamente, el príncipe heredero debería haberse enfrentado a muchas indignidades ahora. Probablemente se esté preparando en el camino. Se está preparando para su contraataque. Por supuesto, la prueba probablemente eligió a Alberu como el objetivo porque objetivamente hablando, la cantidad y el nivel de indignidad que enfrentó fue grave. Sin embargo, Alberu se enfrentaba a un tipo de indignidad diferente a la de Raon. ¿Es esto lo que llaman menor que el MC esconde su fuerza mayor que? Alberu sentía indignidad, pero crecía y avanzaba. Para crear el futuro que quería. Kale comenzó a calcular las cosas que había hecho Alberu. La cocina vacía, comida. Los elfos oscuros naturalmente le traerían cosas nutritivas. Sin embargo, probablemente estaba manteniendo el físico mínimo requerido para las artes de la espada porque necesita lucir delgado por fuera. Las cosas viejas. Kale estaba seguro de que Alberu los estaba usando durante mucho tiempo a propósito. No tendrían riquezas los elfos oscuros que crearon una inmensa ciudad subterránea en el desierto. No tendrían dinero para ayudar a Alberu. Lo tenían, pero no lo usaban a propósito. El palacio solo con lo básico. ¿Qué sentido tenía decorarlo? Necesitaba que no le prestaran atención para que pudiera estudiar magia y artes de lanza en el campo de entrenamiento subterráneo. Es listo. Kale comenzó a caminar de nuevo. Alberu estaba actualmente trabajando duro para superar su indignidad y sus esfuerzos no fueron en balde. Sin embargo, probablemente se sienta solo y con dolor. Solo tenía unos pocos de su propia gente y había enemigos a su alrededor. Esa fue la verdad. Debería empezar a hacer un movimiento también. Kale se dirigió hacia la oficina del jefe de Estado Mayor. Asterisco. Entonces, ¿estás diciendo? El jefe de Estado Mayor miró al asistente despistado que lo había estado molestando desde esta mañana y preguntó. No hubo asistentes cuando fuiste al palacio del príncipe. Viniste a verme para decirme eso. Eso no. ¿Estás tratando de decir que es difícil trabajar solo o algo así? El asistente Kale miró con cautela al jefe de Estado Mayor antes de responder con cautela. No señor, me preguntaba si hoy estoy trabajando en el palacio del primer príncipe. Por supuesto que lo eres. ¿Por qué más te habría dicho que fueras a llevar su comida? Bang. El jefe de Estado Mayor debió sentirse frustrado cuando golpeó el escritorio con la mano. Flinch. Kale se estremeció a propósito y el jefe de Estado Mayor sonrió después de verlo luciendo asustado. Le hizo sentirse un poco mejor. Entonces, jefe de personal, Nim. Date prisa y dilo. Deja de alargar las cosas. Es frustrante.
Soy una persona ocupada. El jefe de Estado Mayor tuvo que apresurarse hacia el palacio del tercer príncipe. Ruol. El asistente Kale parecía despistado cuando puso los ojos en blanco antes de dudar y responder. Ya que soy el único asistente allí, eso significa que estoy a cargo. Kale luego puso una expresión un poco codiciosa. Los ojos del viejo jefe de personal se nublaron por un momento. Mira este punk. El jefe de Estado Mayor apenas contuvo un suspiro mientras miraba a este nuevo asistente sin ningún rango codicioso por el título de asistente a cargo de un palacio. Las cosas deberían haber sido obvias al mirar la condición del primer palacio del príncipe, pero los ojos de este tipo se pusieron en blanco ante el título de asistente a cargo. Si utilizo a este punk correctamente, podría ser bastante útil. Poner a un punk tan despistado al lado del primer príncipe debería evitar su crecimiento. Además, sí, no estaría mal decir que estás a cargo. En serio. Este asistente novato parecía sorprendido pero emocionado. Sí, sin embargo, tendrás que informarme de cualquier situación especial en la que el primer príncipe discuta una decisión conmigo, ya que aún te falta experiencia. Sí, señor. Por supuesto. Kale asintió fervientemente con la cabeza. En ese caso, puedo considerar que me ha asignado como asistente a cargo, jefe de Estado Mayor. Tesk, no me hagas repetirme, ocúpate del primer palacio del príncipe. El jefe de Estado Mayor apenas se contuvo de la burla. Las cosas van a ir muy bien. Este tonto despistado, el idiota que ni siquiera sabía la edad del primer príncipe, estaría a cargo del palacio del primer príncipe. Olvídate del caótico, lo convertiría en un desastre total. No necesitas hacer nada difícil. Solo ocúpate de lo básico como lo estás haciendo ahora. Sí, señor, muchísimas gracias. El jefe de Estado Mayor enfatizó la palabra, básicos, para que el asistente no haga ninguna locura. Los conceptos básicos que un asistente nuevo habría aprendido serían cosas como tomar las comidas y mantener la ropa. Bueno, pareces prometedor. Creo que puede convertirse en un gran asistente. Por eso te estoy dando una oportunidad como esta, lo sabes, ¿verdad? Trabajaré muy duro con gratitud, señor. Kale se despidió respetuosamente del jefe de personal con una sonrisa maliciosa y se marchó. Comenzó a murmurar tan pronto como estuvo solo. Como el infierno, lo sé. Sus pasos fueron ligeros cuando rápidamente comenzó a moverse. Trabajemos duro tilde. Kale primero se dirigió hacia la mejor cocina del Palacio Real que era responsable de las comidas del rey. Un almuerzo para su Alteza. El segundo chef frunció ligeramente el ceño hacia Kale, quien respondió con una expresión desorientada en su rostro como si no supiera nada. Sí, por favor, prepárelo. El jefe de personal, Nim, me ha dejado a cargo. Va a estar apretado. Un festín para el príncipe. De hecho, fue una fiesta para un príncipe. Fue para el primer príncipe. Pero Kale no le dijo al chef de qué príncipe estaba hablando. Simplemente usó el nombre del jefe de Estado Mayor a su favor. El segundo cocinero imaginó lo que quería imaginar. Volveré a tiempo si me avisas cuando se completará. Entiendo. Los pasos de Kale fueron ligeros cuando salió de la cocina y se dirigió hacia el departamento de bienes materiales del Palacio Real. Sacó una lista que había escrito. Comillas. Necesitas todo esto para mañana por la mañana. El funcionario de bajo rango que trabajaba en el escritorio abrió mucho los ojos. La lista mencionaba un escritorio y todo tipo de cosas hechas con los materiales más lujosos. Kale asintió con severidad con la cabeza. Sí, estas son cosas que se determinó que eran necesarias para el palacio del príncipe, y el jefe de Estado Mayor, Nim, dejó que me encargara de mí. Sí lo hizo. El jefe de Estado Mayor me dijo que me hiciera cargo del primer palacio del príncipe, así que tengo que trabajar duro para hacer las cosas básicas. Cambiaré por completo el palacio del primer príncipe. Cuidando las necesidades de la persona a la que atiendes. ¿No era eso lo básico para un asistente incluso si no estaba a cargo? El funcionario de bajo rango miró la lista y frunció el ceño.
No había nada allí que no pudiera conseguir de inmediato, pero tendría que trabajar muy duro para tener todo listo para mañana por la mañana. Probablemente sea necesario para el palacio del tercer príncipe o el palacio del segundo príncipe si el jefe de Estado Mayor le dijo que lo consiguiera. El oficial de bajo rango decidió que podía caer en la buena disposición del jefe de Estado Mayor al hacer esto, y luego miró hacia el nuevo asistente frente a él. Parece tonto y no parece tener experiencia. No había forma de que un punk conociera estos productos de la más alta calidad y creara una lista. Por supuesto, estaba equivocado. Kale Enituse, como miembro de la casa Enituse que era el más rico de los nobles ricos, sabía muy bien lo que era caro. Era solo que no era quisquilloso y usaba todo lo que estaba allí. Entiendo. ¿A qué palacio debo enviarlo cuando esté listo? Llegaré aquí temprano mañana para guiarlo, señor. El oficial de bajo rango se rió entre dientes de este novato despistado que obviamente solo quería involucrarse y asintió con la cabeza. Haz lo que quieras, siempre es bueno tener un par de manos extra para mover cosas. Sí señor, volveré mañana. Kale, el asistente despistado, salió del departamento de bienes materiales. Me ocupé de su comida y refugio, así que debería ir a cuidar su ropa ahora. La tercera parada de Kale fue en el sastre real para pedir 1 tonelada de ropa. Por supuesto, una vez más no mencionó para qué príncipe era y usó el nombre del jefe de Estado Mayor. El diseñador de ropa no tuvo más remedio que confiar en las palabras de Kale. Diseño de moda y materiales más lujosos. No había forma de que un nuevo asistente supiera los materiales especiales utilizados para las prendas reales. Por supuesto, Kale Enituse los conocía. El diseñador vio a Kale alejarse y murmuró para sí mismo. Debe ser para el segundo príncipe. El físico parecía coincidir con el físico del segundo príncipe. El jefe de Estado Mayor también está extendiendo su alcance hacia el segundo príncipe. Debería aprovechar esta oportunidad para montar los faldones también. Una esquina de los labios de la diseñadora se curvó cuando se puso a trabajar en el atuendo. Kale se dirigió hacia la biblioteca del Palacio Real después de pasar por los 3 lugares. Pidió libros de la biblioteca y de todo el Palacio Real mientras estuvo allí. ¿Estarás aquí para ellos mañana? Sí señor, Su Alteza nos pidió que los obtuviéramos. Comillas. Y el jefe de Estado Mayor confió en ti para que te encargues de eso. Sí señor, por favor confía en mí. Estoy haciendo todo lo posible para trabajar duro. Suena bien, los conseguiré lo más rápido posible. La bibliotecaria tuvo un pensamiento mientras Kale se alejaba. Supongo que el tercer príncipe va a aprender correctamente las disciplinas de la realeza. Esa debe ser la razón por la que el jefe de Estado Mayor se estaba preparando para ocuparse de las cosas. El bibliotecario no pensó en absoluto que sería para el primer príncipe. No habían recibido ninguna solicitud de libros del primer palacio del príncipe desde que tenía 10 años. ¿A dónde debo ir ahora? Kale dio la vuelta al Palacio Real así. 1 o 2 lugares podrían consultar con el jefe de personal. Las personas que eran meticulosas o que no podían confiar en Kale harían eso. Sin embargo, otros lugares podrían proceder con las cosas confiando en lo que dijo Kale sin obtener verificación. Normalmente, nunca haría algo tan precipitado. No es la realidad. Tendría que pensar en muchas cosas si fuera la realidad, pero Kale no quería sentarse y ver sufrir a su gente ni siquiera en una ilusión. Y tengo que hacerlo a lo grande si voy a cambiar las cosas. Eso haría que la gente pensara que este asistente era un bastardo loco y no se enredaría con él. Había una sencilla razón por la que Kale podía tener tanta confianza. No hizo nada malo y simplemente hizo todo lo posible para cumplir con sus deberes básicos según las instrucciones. Era solo que los conceptos básicos en los que estaba pensando el jefe de Estado Mayor eran diferentes de los pensamientos de Kale sobre los conceptos básicos. Entonces debería hacer una cosa más. Kale se trasladó a donde vagaban principalmente los asistentes. Fue donde se crearon los rumores sobre el Palacio Real. Kale comenzó a caminar y a pensar en el rumor que esparciría. El mensaje fue sencillo.
El jefe de Estado Mayor está apoyando al primer príncipe. Nadie lo creería ahora, pero quién sabía qué pasaría después de mañana. A Kale realmente no le agradaba el jefe de Estado Mayor. Dejando a un lado las relaciones políticas. Al menos debería alimentar al niño de forma adecuada. Y según las cosas que había aprendido mientras caminaba. Era cierto que la comida de Alberu estaba envenenada. Sin embargo, ese incidente se calmó. Lo sabría el rey, o tal vez no alcanzó el nivel del rey. De cualquier manera, el jefe de personal era el responsable. Después de todo, el jefe de Estado Mayor era el responsable de la administración del palacio. Veneno en su comida. No puedes hacerle eso a la comida de un niño. Las comisuras de los labios de Kale se torcieron. Asterisco asterisco asterisco. ¿Qué es esto? Alberu Crossman levantó la cabeza después de ver su mesa de comedor que no se usaba en un tiempo, llena de comida. Le preparé un almuerzo ligero, Alteza. Kale sonrió alegremente. Detrás de él estaban los asistentes y sirvientes reales de la cocina del palacio del rey confundidos con bandejas en sus manos. Sus pupilas temblaban y sus mentes parecían bastante caóticas en este momento. Lo mismo ocurrió con Alberu Crossman. Por favor, come antes de que se enfríe. Su Alteza. Solo Kale estaba sonriendo brillantemente con la mirada perdida en su rostro. Cualquiera podría decir que esto fue un accidente causado por un bastardo despistado que no tenía idea de las relaciones políticas dentro del palacio. En el tranquilo palacio donde estaban sucediendo muchas cosas bajo la superficie. Un asistente estaba levantando lentamente el velo sobre lo que estaba sucediendo debajo de la superficie. Lo estaba haciendo mientras sonreía alegremente como si no tuviera idea de nada. Capítulo 733, avanzar demasiado precipitadamente 3. ¿Quién preparó esto? Kale respondió alegremente a Alberu, quien preguntó con una expresión rígida en su rostro. Lo hice, Su Alteza. Era tan brillante que casi parecía radiante. Kale continuó hablando con Alberu, quien no pudo entender esta situación en absoluto. El jefe de Estado Mayor me dejó a cargo de este palacio, así que planeo trabajar duro para cumplir con sus expectativas. Su Alteza. Luego sonrió con una mirada perdida en su rostro como si no supiera nada. Los asistentes de la cocina del rey parecían quedarse sin palabras mientras miraban ese rostro. También me gusta esta cara. Era un arma poderosa que Kale nunca había considerado. Este tipo de look también fue útil. Yay. Alberu se burló como si finalmente entendiera antes de reír mientras se sentaba a la mesa. Luego tomó su tenedor. Wall. Echó un vistazo a Kale antes de comenzar a comer y murmuró para sí mismo. Esto va a volver loco al jefe de gabinete, Estado Mayor. Consideró algunas cosas en su mente antes de comentar con indiferencia a Kale mientras mantenía su mirada en la comida. Haz lo que quieras. Alberu no especificó qué iba a hacer este asistente como quisiera. Sin embargo, no pudo evitar mirar al asistente después de escuchar esta respuesta. Sí, Su Alteza, haré mi trabajo. Alberu no pudo decir por un momento si este punk sabía algo mientras respondía o respondía sin saber nada. Miró a Kale con una expresión extraña en su rostro por un tiempo antes de darse la vuelta y murmurar en voz baja. Ha pasado tanto tiempo desde que vi a alguien haciendo su trabajo. Perdóneme. Alberu negó con la cabeza hacia Kale que no había escuchado lo que acababa de murmurar. No lo había dicho para que Kale lo escuchara. No es nada. Kale comenzó a hablar de nuevo en ese momento. Habló rápidamente como si algo le viniera a la mente de repente. Ah, Su Alteza Real. La atmósfera se hundió en ese momento. Era la mitad de la primavera. Sin embargo, un silencio extremadamente aterrador descendió sobre esta cálida habitación y la hizo sentir bastante fría. Su Alteza Real. Ese era un título solo para el príncipe heredero. Aunque puede ser diferente externamente, no había nadie internamente en el palacio que llamara a Alberu Su Alteza Real. El silencio se rompió. Ah, Su Alteza. El asistente llamó a Alberu como es debido, como si no hubiera hecho nada extraño.
Los ojos de Alberus se nublaron en ese momento. No fue un error. El asistente frente a Alberu lo estaba mirando directamente. Los asistentes de la cocina y los criados reales que estaban detrás del asistente no pudieron ver la expresión del rostro del asistente. Por eso parecían asombrados y contenían la respiración. Sin embargo, este asistente no parecía nervioso en absoluto. Su Alteza Real. No lo había dicho por accidente. Simplemente lo estaba haciendo sonar como si fuera un accidente. Alberu finalmente se dio cuenta de que la agudeza que había sentido por parte de este asistente un momento antes era su verdadero yo. Está escondiendo su verdadera naturaleza debajo de este rostro despistado. No pudo decir la verdadera naturaleza de este asistente. ¿Mirarías esto? El jefe de personal dio un paso en falso, no, se va a meter directamente en un pantano. Alberu observó en silencio al asistente que lo había llamado. Hizo que pareciera que nunca escuchó a Kale llamarlo Su Alteza Ril en primer lugar. Kale agregó otro comentario después de mirar el rostro tranquilo de Alberu. No hay veneno. Sob. Uno de los asistentes de la cocina, que tenía la cabeza ligeramente inclinada, jadeó con urgencia. Foft. Alberu se rió entre dientes una vez más. Él también lo sabía. Sabía que no había veneno en esta comida. Fue porque se suponía que esta comida no llegaría al palacio del primer príncipe. Esa era la razón por la que Alberu había recogido inmediatamente el tenedor. Respondió con calma al asistente. Sal. Fue otra orden de salir. Sin embargo, el tono no fue tan agudo como la última vez. De hecho, fue estoico sin ninguna emoción. Por favor, llámeme cuando me necesite, Su Alteza. Kale se dirigió hacia la puerta después de hacer ese comentario. Los asistentes de la cocina y los sirvientes reales del palacio del rey lo siguieron apresuradamente. Clic. La puerta se cerró y el más veterano de los asistentes de cocina rápidamente alcanzó a Kale, que caminaba tranquilamente. ¿Cuál es el significado de este? Normalmente hablaría con un novato como Kale, pero estaba prestando atención a su tono porque escuchó que este asistente estaba a cargo del palacio del primer príncipe. Kale respondió alegremente al asistente de la cocina, que no pudo ocultar su sorpresa, ira y ansiedad. Acabo de hacer mi trabajo. ¿Qué? Puede que no conozcas la situación en el palacio. Suficiente. Kale levantó la mano. El asistente inconscientemente se estremeció ante la mirada fría de Kale. Por favor, haga cualquier pregunta al jefe de Estado Mayor, Nim. Me dieron la orden de ocuparme de las necesidades básicas del primer palacio del príncipe y he actuado en consecuencia. Debería saberlo, señor. Las necesidades básicas de un palacio. El asistente de la cocina, naturalmente, conocía las necesidades básicas de un palacio, ya que había estado trabajando durante mucho tiempo. El jefe de personal Estado Mayor le dejó tal cosa a un novato como este, y este tipo está tratando de hacerlo todo sin ningún problema. No podía decidir si podía entender la situación o no. Debo irme, ya que estoy ocupado. El novato frente a él se alejó de él y los otros asistentes lo siguieron. Ja. Kale se detuvo por un momento y añadió con una sonrisa despistada en su rostro. Por favor, vuelva a cuidar bien la comida para la cena. La comida debe estar equilibrada nutricionalmente, ya que Su Alteza está creciendo actualmente. Luego se apresuró a salir del palacio como si llegara tarde a algo. Jo. El asistente principal de la cocina estaba lleno de incredulidad, pero no pudo decir nada. El primer príncipe también era príncipe y no estaba en condiciones de poder decir que no a esto. Sin embargo, no es solo un punk despistado. Instantáneamente se dio cuenta de que el novato se había marchado, no era una broma. ¿Cómo diablos van las cosas? Le duele la cabeza. ¿Qué debemos hacer? Respondió bruscamente a la pregunta de su menor. ¿Qué otra cosa? Informe a la cocina que también tenemos que preparar la cena y que es para el palacio del primer príncipe. No se enojarán con nosotros. ¿Por qué se enojarían con nosotros? El asistente de la cocina tenía una sonrisa torcida en su rostro. No hicimos nada malo.
Estoy seguro de que el jefe de personal, Nim, que dejó todo a este novato, o el segundo chef, Nim, que no confirmó los detalles, se encargará de ello. No es nuestro problema. Echó un vistazo a los asistentes que parecían aliviados y rápidamente comenzó a moverse. Necesito investigarlo. Necesitaba averiguar la disposición de las cosas dentro del Palacio Real en este momento. Decidió examinar este flujo intangible de cosas, ya que tenía esta desconocida sensación de pavor. Kale, que no tenía idea de esto y definitivamente no le importaría incluso si lo supiera, salió del palacio. Disculpe, asistente, Nim. Kale escuchó a alguien detenerlo. Giró la cabeza para ver al sirviente real que le había dado todo tipo de información ese mismo día. Una vez más, este era un mago elfo oscuro que estaba usando magia de tinte. Asistente, Nim. Apenas alcanzó a Kale y estaba recuperando el aliento. Sin embargo, Kale pareció recordar algo y comenzó a hablar antes de que el elfo oscuro pudiera decir algo. Pronto llegarán nuevos muebles, materiales y atuendos. Por favor, ayúdame porque no tengo suficientes manos. Perdóneme. Preguntó el sirviente real con una mirada en blanco en su rostro y Kale inclinó ligeramente la cabeza. Perdóneme. Kale estaba preguntando si el sirviente real no lo había escuchado y el sirviente real rápidamente negó con la cabeza. Nada señor, escuché lo que dijiste, ¿necesitas ayuda? Sí. Kale respondió con severidad y le preguntó al elfo oscuro disfrazado. Me necesitabas por una razón urgente. Era tan urgente que necesitaba detener a Kale. El significado implícito se entregó fácilmente. No es. Solo quería charlar un poco. Entonces charlemos más tarde. Estoy ocupado hoy. Perdóneme. Adiós. Kale se alejó con un tono severo que no encajaba con su rostro despistado. Kale necesitaba darse prisa ahora mismo. Debería evitarlo por ahora. El jefe de Estado Mayor. Necesitaba evitar al jefe de Estado Mayor y a las personas a cargo de las cosas que había causado. Va a ser un caos. Debería haber al menos un lugar en el palacio para esconderse. Kale esperaba con ansias el caos que comenzaría con este almuerzo, y se apresuró a un lugar donde la gente no podría encontrarlo. El sirviente real que se quedó solo observó a Kale durante mucho tiempo antes de agachar la cabeza. Esto es completamente inesperado. Los ojos del sirviente real brillaron intensamente. Miró hacia el camino por el que Kale había caminado antes de moverse lentamente. Necesito informar a Tasa, Nim. El palacio del primer príncipe había estado pasando el tiempo silenciosamente como si estuviera muerto. Sin embargo, ese lugar se estaba volviendo ruidoso debido a un solo asistente. Planeamos hacernos más fuertes silenciosamente, pero... El elfo oscuro disfrazado de sirviente real sonrió. Esto tampoco está mal. Asterisco. El sol se está poniendo. Cheu. Kale estaba comiendo un pastel que había robado de la cafetería del asistente mientras miraba al cielo. El cielo estaba rojo mientras el sol lentamente comenzaba a esconderse. Hoy realmente. Kale pensó en el día. Fue el mejor. Había causado problemas a diestra y siniestra durante la mañana y pasó la tarde escondido en un jardín remoto del palacio. Era la primera vez que descansaba así en mucho tiempo. Realmente fue un asistente irresponsable. Es por eso que el jefe de personal, jefe de Estado Mayor, debería tener dolor de cabeza en este momento. Necesitaba crear un incidente importante para el palacio del primer príncipe al menos una vez. No deberían las personas que ignoraron el palacio del primer príncipe todo este tiempo ponerse ansiosas al menos una vez. Kale terminó rápidamente el pastel. Es hora de convertirse en el lacayo de Benion. En el momento en que se puso el sol, las cosas se volvieron poco a poco oscuras para Kale. Había llegado el momento de ir a ver a Raon en lugar de a Alberu Crossman. Los ojos de Kale se cerraron lentamente. Escuchó lo que le rodeaba mientras abría los ojos. Clac clac. Un carruaje se movía. Kale no tenía preguntas sobre hacia dónde se dirigía este carruaje.
Obviamente se dirige hacia el territorio del vizconde Tolls. La villa secreta junto a la cueva donde Raon fue encarcelado. Bennion Stan y sus subordinados se dirigirían allí ahora mismo. Cale miró por la ventana. El sol se había puesto y la noche se acercaba lentamente. Los ojos de Cale brillaron después de echar un vistazo alrededor del carruaje. Sabía que algo parecía extraño. La mano derecha del subordinado del callejón trasero de Bennion es la mano derecha del hombre. Básicamente, este tipo era el lacayo de Bennion y alguien que no sería tratado adecuadamente por el grupo de la marcha. Sin embargo, esa persona no viajaba en un vagón de equipaje ni en un vagón regular o en mal estado. Los materiales utilizados para este carruaje parecían bastante resistentes y lujosos. Cale viajaba solo en ese carruaje. Bueno, el lacayo de Bennion viajaba solo en este carruaje. Como yo esperaba. Cale inmediatamente se dio cuenta de la razón. Cale podía ver la parte de atrás de las cabezas de algunos caballeros mientras miraba por la ventana hacia el cochero. Los caballeros que conducían el carruaje. Todos eran subordinados de Bennion. Quiero decir, no deberían dejar que otros vean estas cosas. La mirada de Cale se dirigió hacia las cajas ubicadas frente a él. Las cajas no tenían tapa y estaban cubiertas con tela. El interior de una caja era visible cuando una esquina de la tela se había deslizado. Está lleno de todo tipo de cosas. Bennion Stan tenía una relación sigilosa con los callejones del territorio Stan. ¿Qué le llevaría un bastardo al vizcondado de Tolls? Bebidas alcohólicas, juegos de azar, etc. Artículos que me complicarían las cosas si otras personas vieran. Las cosas que disfrutaba Bennion estaban todas en este carruaje. Por eso dejaría tal cosa a la mano derecha del hombre de la mano derecha del callejón en lugar de dejarla a sus caballeros. Esperaría que este matón protegiera esto con su vida. Foft. Cale se rió entre dientes y se movió lentamente hacia algunas de las cajas. Se aseguró de mantener sus ojos en los caballeros en el asiento del cochero así como en la ventana. No está aquí. Él frunció el ceño. Lo pensó por un momento antes de mirar a su alrededor. No hay forma de que un lacayo se mueva sin él. No era como si este gamberro trabajara en un entorno justo y honesto. Para que un bastardo como este sobreviviera como mano derecha del hombre de la derecha en los callejones como alguien que se encargaba de todo tipo de actos sucios para Bennion, debería tener al menos algunas de las cosas que Cale buscaba. Cale recogió una bolsa que estaba en el suelo. Esto debe pertenecer a este bastardo como recordaba haberlo visto anoche. Rebuscó en la bolsa. Los bastardos como este son los que más aprecian su vida. Lo encontré. Cale encontró dos pequeñas botellas envueltas con fuerza en los calcetines de este bastardo lacayo. Cualquiera podría decir que estas no son cosas buenas. ¿Por qué? Cale sacó una pequeña daga del bolsillo interior de su camisa. También había algunas agujas largas envueltas en tela. Dos botellas pequeñas de líquidos. Una daga y unas agujas largas. Además, el lacayo de este Bennion no era muy fuerte. Obviamente es veneno. Los bastardos como este siempre tenían un último recurso para protegerse. Sin embargo, este bastardo todavía estaba bastante abajo en el tótem. No había forma de que tuviera venenos costosos o preciosos sobre él. No tenía la capacidad de conseguir esas cosas. Debe ser un veneno para dormir o un veneno para la parálisis. Debería ser uno de esos dos si estaba bien simplemente envolviéndolos en sus calcetines. Bueno, también podría ser un veneno un poco más fuerte. Necesito probarlo una vez. Necesitaba averiguar qué tipo de veneno era. Cale inspeccionó minuciosamente el líquido dentro de las botellas. Puedo recopilar información durante el día. El Palacio del Reino de Rohan. Encontrar información allí no era difícil si sabías cómo hacerlo. Yay. Cale soltó una risita. Sin embargo, esa sonrisa desapareció rápidamente. ¡Qué asombroso! Cale no estaba nada cansado a pesar de no haber dormido nada desde anoche. Además, supongo que los dueños de estos dos cuerpos se encargan de las cosas por su cuenta mientras yo estoy en el otro cuerpo.
Tenía curiosidad por saber cómo iban a hacer las cosas, pero en realidad no quería saberlo. Simplemente estaba asombrado de que se sintiera tan renovado. Sin embargo, la condición de su cuerpo no era lo único asombroso. Son capaces de recrear también su alteza y los recuerdos de Raon a pesar de que los dos no participaron en la prueba. ¡Qué asombroso! Esta prueba era diferente de las pruebas anteriores que le habían mostrado a Kale su pasado. No pensemos tanto en ello por ahora. Kale decidió concentrarse en completar rápidamente estas pruebas ya que ese era su objetivo principal. Se aseguró de evitar las miradas de otras personas mientras se ponía a trabajar rápidamente dentro del carruaje y se dirigía a la cueva de Raon. Asterisco asterisco asterisco. ¿Cómo terminaron las cosas así? Kale había estado preparando las cosas a fondo para golpear a Bennion en la espalda cuando saludó el amanecer en el cuerpo del asistente. Había sido un día decentemente refrescante hasta ese momento. Usted. Kale echó un vistazo a la punta de lanza que apuntaba a su cuello y luego levantó la cabeza. ¿Qué estás planeando? Alberu Crossman. La mirada del joven era fría mientras apuntaba con la lanza a Kale. Sin embargo, la punta de la lanza temblaba ligeramente. Foft. Kale inconscientemente se rió entre dientes. Te estás riendo ahora mismo. Kale le advirtió amablemente a Alberu en el momento en que Alberu frunció el ceño y gritó. Su Alteza, su mano no debe temblar cuando esté apuntando con su arma. No puedes mostrarle al enemigo tu miedo. Un paso. Alberu se estremeció e inconscientemente dio un paso mientras Kale avanzaba un paso. Alberu Crossman de 15 años. Parecía inteligente, sabio y maduro, pero todavía era joven, de corazón tierno y un niño que podía apuntar con su lanza pero no podía apuñalar a una persona. Comencé a moverme temprano en la mañana para trabajar duro en mi trabajo de asistente, entonces, ¿cómo terminó así? Kale pensó en la última media hora más o menos mientras contenía un suspiro. Capítulo 734, Avanzar demasiado precipitadamente 4. Kale se había dirigido al dormitorio de Alberu inmediatamente después de despertarse y prepararse para actuar como el confidente más cercano y el único asistente del príncipe. Sin embargo, Alberu no estaba allí y Kale naturalmente lo buscó. No estaba en el dormitorio, el estudio, y no mostraba signos de haber abandonado el palacio. Como resultado, se dirigió al campo de entrenamiento del sótano. Vino con una toalla, una botella de agua fría y una taza. Kale estaba asombrado de sí mismo. Estoy trabajando tan duro. No se conmovería el príncipe heredero Alberu, que probablemente estaba parado fuera del templo, si supiera de esto. Kale estaba orgulloso de sí mismo mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento del sótano cuando inmediatamente se topó con la crueldad de Alberu. ¿Cuánto sabes de mí? Alberu retiró su lanza y le preguntó a Kale qué estaba tramando después de ver la toalla y la botella de agua en las manos de Kale. Kale dejó de pensar en cómo las cosas habían terminado así y miró a Alberu. Lo que Kale acababa de decir. Su Alteza, su mano no debe temblar cuando esté apuntando con su arma. No puedes mostrarle al enemigo tu miedo. Alberu había dejado de temblar, posiblemente por ese comentario. En cambio, los ojos de Alberu parecieron avergonzados por un momento antes de que la emoción desapareciera. Kale miró alrededor del campo de entrenamiento del sótano. Este lugar estaba en mal estado y tosco en comparación con el campo de entrenamiento del sótano que Kale conocía. Su mirada indiferente se dirigió hacia Alberu. Debería haber escondido las cosas un poco más a fondo si no deseaba que lo viera así, Alteza. Alberu se mordió los labios. Por otro lado, Kale sonrió alegremente. Sin embargo, creo que deliberadamente me atrajiste a este campo de entrenamiento del sótano. Me equivoco, Alteza. No había habido ningún obstáculo para Kale en su camino hacia aquí. Además, el elfo oscuro que era el compañero de entrenamiento de Alberu y su maestro en artes de armas no estaba en el campo de entrenamiento del sótano. La mirada de Alberu cambió.
La emoción desapareció lentamente de su rostro como si nunca se hubiera sentido avergonzado ni se hubiera mordido los labios. A cambio, las comisuras de sus labios se curvaron casi mecánicamente. Su Alteza puede preguntarme fácilmente en lugar de recurrir a medios como este si tiene curiosidad sobre lo que estoy tramando. Kale sonrió y Alberu bajó la lanza en su mano. Toalla. Alberu extendió la otra mano y Kale le entregó la toalla. Alberu se secó el sudor de la frente mientras hablaba. ¿Cómo esto? Miró a Kale. Alberu continuó hablando con cautela. Han pasado algunos años desde que vi a un asistente prestar tanta atención al palacio del primer príncipe de esta manera. Por eso desconfiaba de ti, pero también tenía curiosidad. Echó un vistazo a Kale y dejó escapar un ligero suspiro mientras continuaba. Es raro que me pase algo como esto. Ha pasado demasiado tiempo desde que alguien pensó en el palacio y en mí, sí, mucho tiempo desde que alguien hizo lo básico. Alberu agarraba con fuerza la toalla. Parecía luchar para decir lo siguiente. Por eso no sé cómo tratarte. Debo confiar en ti, no estoy en una situación en la que pueda confiar fácilmente en nadie. Kale comenzó a hablar en ese momento. Por favor, no mienta, Su Alteza. Alberu observó al hombre que sonreía inconscientemente a pesar de que sus ojos estaban serios. No confía en mí en absoluto, y además, no tuvo ningún pensamiento en absoluto para confiar en mí, Su Alteza. Kale vertió un poco de agua en la taza. Su Alteza puede que esté interesado en mí, pero no es una emoción positiva, y está planeando deshacerse de mí si soy un obstáculo. Este primer príncipe que atrajo al nuevo asistente al campo de entrenamiento del sótano para preguntarle sobre sus intenciones cuando estaban solos. El primer príncipe que fue enajenado por todos en el palacio real y vivió en silencio no pudo ocultar el caos en su corazón mientras debatía confiar en este asistente mientras preguntaba sobre su plan. Sin embargo, le estaba diciendo al asistente que no sabía qué hacer con el chico mientras miraba como si lo estuviera contemplando con dificultad, para que pareciera que quería confiar en el chico pero no podía debido a la situación. Esto es falso. Kale se contuvo de la risa. Ni siquiera había sido un día completo. Kale acababa de llegar al palacio. Pero Alberu Crossman, el tipo que había vivido toda su vida en este palacio, estaba contemplando mucho porque quería confiar en este asistente. Eso sería menospreciar a Alberu, que había sobrevivido solo en este gran palacio real. Además, necesitaba tener elfos oscuros y maná muerto a su lado a pesar de las opiniones negativas de ambos en el continente occidental. Pero iba a poner a su lado a un asistente que había estado aquí un solo día. Entonces este asistente podría convertirse en una variable que podría arruinarlo todo. Alberu probablemente quería echar a Kale de aquí lo más rápido posible o mantenerlo a su lado para utilizarlo como un peón para esconderse de los demás. Sobrevivir como lo ha hecho Alberu significaba que era difícil confiar fácilmente en alguien. Su Alteza. Kale habló en voz baja en el campo de entrenamiento silencioso. Probablemente dejaré este palacio rápidamente. Será tal como lo deseaba. Cuando Kale conoció a este Alberu de 15 años. Tengo curiosidad por saber cuándo te irás. Me iré pronto, Alteza. Alberu se había burlado de la incredulidad y suspiró mientras respondía a Kale. Espero que se vaya lo antes posible. Alberu recordó fácilmente esa respuesta cuando Kale la mencionó. Desde el principio hasta ahora. El príncipe miró a este asistente que seguía diciendo que se iría pronto con una mirada extraña. El asistente continuó hablando con indiferencia como si estuviera respondiendo a esa mirada. Y planeo hacer lo que quiera hasta entonces. El príncipe no ocultó su burla. ¿Estás seguro de que no es que te echarán del palacio porque hiciste lo que quisiste? Alberu estaba seguro de que si este asistente seguía actuando así, se pondría del lado malo del jefe de Estado Mayor o posiblemente incluso de alguien más alto y sería expulsado del palacio. Foft. Kale se rió entre dientes ante el descarado comentario de Alberu. Su Alteza Real. De nuevo. Alberu no pudo evitar fruncir el ceño porque este asistente lo llamó Su Alteza Real en lugar de primer príncipe o Su Alteza. ¿Quieres saber cuál es mi plan?
Kale pensó no en este Alberu, sino en la primera vez que conoció a Alberu en persona en la realidad. La persona que tenía delante prefería los acuerdos y los contratos más que la confianza y la fe. Kale le daría a Alberu lo que prefiera. No era esa la mentalidad adecuada de un asistente. Creo que se convertirá en el próximo sol, Su Alteza Real. El rostro del quinceañero fue estoico. Sin embargo, hubo un instante de caos visible en su rostro ante lo que Kale dijo a continuación. Así es como debe ser. Así es como debe ser. Alberu quiso preguntar si este tipo sabía lo que significaba esa frase. Sin embargo, apenas logró contenerse de preguntar. Kale sabía lo que Alberu debía estar pensando, pero fingió ignorancia. Su Alteza Real, siempre es más oscuro antes de que salga el sol. Entonces, ¿me estás diciendo que supere la oscuridad porque el sol saldrá pronto? ¿Es eso lo que estás diciendo? Alberu le preguntó con dureza. No estoy seguro de eso, Su Alteza. De hecho, prefiero la oscuridad. El asistente simplemente puso una sonrisa astuta con una mirada perdida en su rostro. Sin embargo, no parecía estar mintiendo. Un paso. El asistente dio otro paso hacia Alberu. Luego habló casi en un susurro. Habló en voz baja a pesar de que nadie estaba allí para escucharlos. Cuando te conviertas en el sol. El asistente no dudó en absoluto al decir esas palabras. Por favor, piensa en mí en ese momento. Un paso. Alberu retrocedió un paso con extrema elegancia. Se puso de pie y observó al asistente. ¿Es lo que acabas de decir tu plan? Alberu negó con la cabeza. No creo que eso sea todo. Eso es para que lo averigües, Su Alteza Real. Para que lo averigüe. Alberu murmuró como si estuviera hablando solo y Kale se inclinó levemente después de mirarlo por un momento. Entonces prepararé su desayuno, Su Alteza. Luego se dirigió hacia la puerta del campo de entrenamiento. Escuchó la voz de Alberu detrás de él. Hazlo simple. Kale volvió la cabeza para ver a Alberu con una sonrisa radiante en su rostro. El almuerzo y la cena de ayer fueron demasiado. Eso no está bien, Su Alteza. Los adolescentes deben comer mucho para crecer. Kale dijo con severidad lo que quería decir. 15 años de edad, necesita muchos nutrientes en este momento. Su desayuno debe ser especialmente resistente. Ahora debo despedirme, Alteza. Kale se despidió brevemente antes de abandonar eficazmente el campo de entrenamiento. Escuchó una voz atrevida que sonaba jovial detrás de él. Supongo que realmente planeas hacer lo que quieras. Sí, señor, planeo hacer lo que quiera. Kale quiso darle esa respuesta a Alberu y a la persona que vino a buscarlo. Kale había salido del campo de entrenamiento del sótano y se dirigía hacia el palacio del primer príncipe para ir al palacio del rey cuando se topó con el jefe de Estado Mayor que se había apresurado hacia aquí temprano en la mañana. Bastardo. El jefe de Estado Mayor no pudo ocultar su enfado y le temblaban los puños. Casi se acercó a Kale antes de señalarlo y gritar. Estúpido idiota, ¿sabes qué diablos has hecho? Los pocos asistentes que habían venido con el jefe de Estado Mayor y los elfos oscuros haciéndose pasar por sirvientes reales en el primer palacio del príncipe. Todos mantuvieron la boca cerrada después de ver que el jefe de Estado Mayor casi se veía azul. Todos excepto Kale. Sí, señor. Kale respondió alegremente. Esa brillante sonrisa despistada estaba en su rostro. Trabajé duro para cumplir con las responsabilidades que me asignó, jefe de personal, Nim, jefe de Estado Mayor, Nim. ¿Qué? ¿Cuándo? No me dijiste que hiciera las necesidades básicas del palacio. Smile. Kale sonrió. Esto fue entretenido. El jefe de Estado Mayor, jefe de personal, parecía como si tuviera un ataque de frustración. Pequeño bastardo, por ti, yo. ¿Qué hay de usted, jefe de personal, Nim? Kale inclinó la cabeza y preguntó. ¿Qué es? ¿Hubo algún problema? Me aseguré de seguir todas las reglas. La cara del jefe de Estado Mayor se puso roja antes de ponerse blanca ante esta trifecta de preguntas y abrió lentamente sus labios temblorosos. Tú, inmediatamente. Sin embargo, no pudo terminar su oración. Jefe de Estado Mayor, Nim.
Un asistente corrió urgentemente hacia el jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor, naturalmente, no respondió ya que sus ojos se habían puesto en blanco por la ira. Había habido caos en el departamento de bienes materiales, el diseñador, la cocina, casi en todas partes debido a las cosas que había hecho este asistente frente a él. El problema era que el jefe de Estado Mayor podría recibir la culpa de todo si las cosas salían mal. Jefe de Estado Mayor, Nim. Por favor, más tarde. El jefe de Estado Mayor trató de enojarse cuando la voz volvió a llamarlo. Sin embargo, no pudo evitar estremecerse después de ver la ropa del asistente que lo había llamado. El asistente que había venido a verlo tenía el escudo del palacio del tercer príncipe. No era un asistente habitual del palacio, sino un confidente. Jefe de Estado Mayor, Nim. El asistente habló en voz baja con el jefe de Estado Mayor que finalmente lo estaba mirando. Estás siendo convocado. El jefe de Estado Mayor no preguntó quién lo estaba convocando. Era obvio que era el tercer príncipe o el respaldo del tercer príncipe ya que esta persona era del palacio del tercer príncipe. El jefe de personal, jefe de Estado Mayor, estaba más preocupado de que fuera el respaldo del tercer príncipe. Dejó escapar un profundo suspiro antes de alejarse de Kale. Me ocuparé de ti más tarde. Luego rápidamente comenzó a caminar hacia el palacio del tercer príncipe. El resto de los asistentes lo siguieron mientras Kale se reía entre dientes después de quedarse solo. Nadie que diga me ocuparé de ti más tarde da miedo. Saludó a los sirvientes reales de los elfos oscuros que lo observaban y comenzó a caminar. Me dirá que deje de fumar mañana. Kale sondeó cuándo sería expulsado antes de pensar en lo que podría hacer por Alberu antes de que eso sucediera. Sin embargo, Kale no fue expulsado durante 2 días después de eso. Asterisco. Kale abrió los ojos y sonrió mientras miraba el cielo oscurecerse fuera de la ventana. Finalmente llegué. Un pueblo en el territorio del vizconde Tols. Kale abrió los ojos en la villa del vizconde Tols junto a la cueva donde estaba encarcelado Raon. Aunque era la villa del vizconde Tols por su nombre, era realista la villa secreta de la casa de Stan. Callejón trasero de Benion, mano derecha, hombre. Se despertó en este cuerpo con el que ahora estaba familiarizado y comenzó a estirarse. Miró el lugar que estaba lleno de luces a diferencia de la oscuridad del exterior. Estaba cerca de la entrada de la cueva. Esta cueva era, naturalmente, la cueva de Raon. Me desperté justo a tiempo. Benion Stan estaba entrando en la cueva con un caballero. Los ojos de Kale se dirigieron hacia un lado de la cama. Rebuscó en su bolso, las 2 botellas envueltas en su calcetín. Descubrió en la biblioteca real que se trataba de un veneno para la parálisis. Kale se guardó la daga, las agujas largas y las botellas en el bolsillo. Bum bum bum. Escuchó que alguien golpeaba la puerta y gritaba con voz molesta. Oye, sal de aquí ahora, date prisa y prepara la bebida. Hazlo antes de que el joven patriarca, Nim, se enoje. Kale había notado en el carruaje que estaba lleno de alcohol, pero el dueño de este cuerpo era la persona responsable de conseguir alcohol y cosas para el placer de Benion Stan. Muy bien, ¿cuál debería mezclar con el alcohol? Kale pensó mucho en cuál de los 2 veneno para la parálisis mezclar con la bebida para pasar uno sobre Benion Stan. Kriik. Oye, ¿por qué eres tan descuidado? ¿Por qué tienes una expresión tan seria en tu rostro? ¿Estás enfermo? Kale sonrió mientras respondía. Para nada, estoy en muy buenas condiciones. Kale realmente estaba en muy buenas condiciones y se sentía renovado. Capítulo 735, avanzar demasiado precipitadamente. 5. Asegúrate de conseguir la marca Black Mountain, montaña negra. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Kale respondió enérgicamente al hombre de la mano derecha del hombre de Benion. Prepárelo lo más rápido posible y llévelo a la cocina. El superior de este lacayo de Benion que Kale estaba poseyendo en este momento parecía tener bastante prisa mientras se apresuraba a hacer lo suyo. Kale comenzó a tararear mientras caminaba. Nadie lo miró con recelo.
Entró en la parte de la villa con los magos e hizo un comentario. Voy a ir a buscar algo para el joven patriarca, Nim. Los magos miraron a Kale y se alejaron sin responder. Actuaban como si no tuvieran nada que decirle a alguien como Kale que trabajaba en los callejones. Simplemente no cuestionaron sus acciones porque sabían que era el lacayo de Benion. Está aquí. Kale agarró abiertamente una herramienta mágica. Por favor, descansa un poco. Hizo ese comentario sincero antes de dirigirse hacia donde se almacenaba el alcohol. Solo bebe cosas de la más alta calidad. Kale tomó algunas botellas y se dirigió a la cocina. Vamos. Sí, señor. Kale siguió detrás de la mano derecha del hombre de Benion. Clunk, clunk. Ambos sostenían bandejas con comida recién hecha. Por supuesto, Kale también había colocado una botella en la bandeja. El joven patriarca Nim no está de buen humor hoy. ¿Sabes qué hacer, verdad? Sí. Kale dio una breve respuesta cuando llegaron frente a la cueva donde Raon estaba encarcelado. Hola, señor. El tipo que parecía ser el superior de Kale o Yung, Nim se inclinó respetuosamente tan pronto como vio a un caballero. Kale también se inclinó y el caballero los miró a ellos y a las bandejas con una mirada arrogante antes de asentir con la cabeza. Muchísimas gracias. Los dos agradecieron al caballero y entraron en la cueva. Maldita sea, su cabeza está tan rígida cuando apenas está haciendo guardia. Kale dejó que las quejas entraran por un oído y salieran por el otro. En cambio, sus sentidos se concentraron frente a él en el interior de la cueva. Benion Stan y Raon de 3 años deberían estar allí juntos. Se decía que Benion Stan disfrutaba de su comida mientras veía cómo torturaban a Raon. Devoró las comidas como si la tortura las hiciera deliciosas. Parecía como si estuviera bastante entretenido. Saboreó ese momento. Kale y Raon le habían dado a Benion el mismo trato en el pasado. Y ahora. Es un poco, no, es muy malo. Kale podría tener que ver personalmente la maldita comida sádica de Benion Stan. Apurate. Al final de la cueva, Kale podía oír a la mano derecha de Benion fruncir el ceño hacia ellos y ordenarles que se apresuraran. Junto a la mano derecha estaba el torturador que vigilaba y mantenía esta prisión. ¿Por qué estás siendo tan lento? Escuchó una voz relajada en ese momento. Dentro de la puerta de la jaula abierta. Había una mesa lujosa con un mantel elegante. También había una silla de cuero suave. Esta estructura elegante no se adaptaba a una prisión. Benion Stan estaba sentado en la silla con las piernas cruzadas mirando hacia adelante. Se veía extremadamente elegante sin defectos. Todo, desde su ropa hasta su postura, era perfecto. Frente a él había un dragón negro acurrucado con todo tipo de pequeñas heridas. El dragón miró a Benion con sus ojos azul oscuro. Sin embargo, sus piernas y cuello temblaban después de ser esposado por cadenas de restricción de maná. Apresúrate. El bastardo que vino con Kale lo instó a seguir mientras entraba en la jaula de metal. Ya estaba poniendo la comida en la mesa. Kale mantuvo la cabeza agacha y lo siguió, pero no le importó mucho cómo colocó la comida en la mesa. Empiecen. Benion Stan dio esa simple orden antes de recostarse contra la silla. Sí. Como desee, señor. El bastardo que puso la mesa corrió con urgencia a un lado de la prisión y agarró un látigo. La mirada de Kale se dirigió hacia el látigo. Fue en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Benion Stan habló mientras seguía mirando a Raon mientras el superior de Kale hablaba silenciosamente hacia Kale con el rostro pálido. Oye. Miró de un lado a otro a Benion y a la mano derecha del exterior y gritó en silencio. La bebida. Kale finalmente tomó la botella. Sus ojos notaron la taza frente a Benion Stan. Parecía como si su función fuera servir el alcohol. Debía asegurarse de que la taza de Benion estuviera continuamente llena para que su placer no se interrumpiera. El bastardo del látigo pareció aliviado una vez que Kale tomó la botella. Sonaba emocionado como si estuviera tratando de cambiar el estado de ánimo. Hoy haré que sea un gran espectáculo, señor. Por favor, disfruta. Parecía pensar que tenía la plena confianza de Benion mientras estaba allí con el látigo.
El bastardo que gritó con confianza sonrió mientras se acercaba a Raon. Raon ni siquiera lo miró mientras seguía mirando a Benion. Benion miró a Raon y sonrió por primera vez. Ahora tengo apetito. Luego tomó la taza. Sin embargo, no había alcohol en la taza. La glabela de Benion se crispó y una ceja se arqueó, pero seguía mirando a Raon. Era como si todo lo demás a su alrededor no valiera la pena ni siquiera mirarlo. ¡Ja! Escuchó la risa como un suspiro de alguien en ese momento. Tap. La botella se volvió a colocar sobre la mesa. Cale giró su cuerpo y levantó la pierna en el momento en que la mirada de Benion se volvió, no hacia él, sino hacia la botella. ¡Clang! La puerta de la jaula estaba cerrada. Podría abrirse en cualquier momento ya que no estaba bloqueado, pero al menos podría ganarse algo de tiempo. No se veían emociones en el rostro de Cale. La botella que había vuelto a colocar sobre la mesa hace un momento. El veneno para la parálisis se mezcló en esa botella. Era uno de los 2 venenos que tenía el lacayo de Benion, el que paralizaría lentamente su cuerpo. Iba a usar el débil para poder verlo lentamente quedarse paralizado. Cale aprovechó la oportunidad que tenía de la gente que estaba ansiosa por la situación repentina y se movió sin dudarlo. Simplemente no puedo. Ambas manos de Cale se movieron. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Una de las manos de Cale agarró la otra botella en su bolsillo. La otra mano agarró a Benion que estaba a su lado por la parte de atrás del cuello. Benion y Cale miraron a los ojos por primera vez. ¿Cómo te atreves? ¿Qué te parece que? Cuando Benion abrió la boca con rabia. ¿Qué más, Foft? Cale se rió y movió la mano que sostenía la botella. ¡Bang! La tapa de la botella se rompió después de ser golpeada contra el apoyabrazos de la silla. Cale tomó la botella y la metió en la boca de Benion justo antes de que se derramara. Su fuerte empujón hizo que la boca de Benion se abriera y el líquido fluyera por su cuello. ¡Puaj! Benion gimió y el bastardo que sostenía el látigo se acercó a Cale con sorpresa y rabia. «Eres un loco hijo de P***ta». Cale sonrió. Había una cosa que le gustaba de este cuerpo. Este tipo es más fuerte que yo. Debió haber hecho mucho trabajo físico rodando por los callejones ya que su fuerza física era sorprendentemente decente. Por supuesto, era muy deficiente en comparación con los caballeros y guerreros. Sin embargo, todavía tenía un poco de fuerza. Cale utilizó este beneficio de manera eficaz. ¡Bang! Cale tomó la botella de alcohol de la mesa y la golpeó contra el ansioso bastardo que se había acercado sin siquiera preparar el látigo para su uso. ¡Puaj! El bastardo tropezó y Cale le quitó el látigo de la mano. Luego se dirigió hacia la jaula y ató la puerta con el látigo. Esto se hizo para ganar algo de tiempo. «Afuera, llama al caballero afuera». La mano derecha de Benion gritó y se acercó a la jaula. Estaba haciendo todo lo posible para entrar en la jaula. «Estás jodidamente loco». Cale ignoró su voz y se dio la vuelta. El bastardo que había estado tropezando estaba cargando hacia Cale de nuevo. Voy a matar a este hijo de P***ta». Él también estaba gritando fuerte. Cale suspiró y tiró la daga en su bolsillo. ¡Puaj! Soy suertudo. La daga se clavó en la pantorrilla del tipo. Bastardo, ¿de verdad crees que me voy a caer solo por una estúpida daga? El tipo que corría hacia adelante con la daga en la pantorrilla de repente se tambaleó hacia un lado. La pierna apuñalada no se movía por alguna razón. Escuchó un gemido parecido a una bestia salvaje en ese momento. Grr. Volvió la cabeza. Benion se dejó caer sobre la mesa sin poder controlar su cuerpo. Sin embargo, apenas logró levantar la cabeza para mirar a Cale. Parecía querer decir algo, pero sus labios temblaban levemente. Clunk, clunk, clunk. El ruido de los demás tratando de desatar el látigo y abrir la puerta de la jaula se hacía más fuerte. Hijo de P***ta, vas a sufrir una muerte terrible una vez que entre allí. La mano derecha de Benion gritó con una mirada diabólica en su rostro cuando escuchó una voz indiferente. Es un veneno mortal.
Los ojos de Bennion se abrieron de par en par al instante. Miró a Kale, quien había hablado con calma sin dudarlo. Smile. Las comisuras de los labios de Kale se curvaron. Todo tu cuerpo no se mueve, ¿verdad? Morirás en los próximos 30 minutos. Por supuesto, esto era mentira. El veneno en el cuerpo de Bennion era un veneno para la parálisis que dejaría de funcionar en 1 hora. La única diferencia con el veneno en la botella era que actuaba más rápido y paralizaba instantáneamente a la persona. Kale ignoró a las personas que estaban jadeando en estado de shock mientras se dirigía hacia una parte de la prisión. Los ojos del dragón negro lo estaban observando. Kale ni siquiera miró al dragón mientras metía la mano en el bolsillo de la camisa. Antes de que el caballero entrara aquí. Necesitaba darse prisa. Clunk, clunk. Veneno mortal. ¿Qué pasa con el antídoto? La mano derecha de Bennion, el bastardo jefe del dueño del cuerpo de Kale, gritó con voz temblorosa. Naturalmente, lo llevo encima. Kale luego sacó una herramienta mágica del bolsillo de su camisa. Era el artículo que había recogido antes de venir aquí. Bennion, que se dio cuenta de lo que era, intentó mover su cuerpo paralizado. Su rostro, ropa y cuerpo se estaban ensuciando lentamente con la comida y el alcohol derramado. Supongo que reconoces esto. Kale murmuró como si estuviera respondiendo al gemido de Bennion, pero no se dio la vuelta. En cambio, agarró el cuello del dragón negro. El dragón lo fulminó con la mirada y Kale movió su mano sin dudarlo. Clic. Los ojos del dragón se abrieron de par en par. Las cadenas mágicas alrededor de su cuello fueron cortadas por esta herramienta mágica. Kale soltó el cuello de Raon y agarró sus patas delanteras. Clic, clic. Ambas patas delanteras fueron liberadas. Clic, clic. Las patas traseras de Raon, las que estaban atadas a esta prisión, ahora también estaban libres. No. El bastardo jefe sabía que Bennion ya no era el problema. Ahora había un problema mayor. El dragón fue liberado. Se eliminaron las cadenas que restringían su maná. Había obtenido plenamente su libertad. El dragón ya no pudo ser encarcelado. Rápidamente se dio cuenta de la situación ya que él era el jefe. Dejó de intentar abrir la puerta que estaba casi abierta e inconscientemente dio un paso atrás. ¿Qué está pasando? Joven patriarca Nim, ¿qué demonios? Muévase. 2 caballeros de alto grado corrieron con sus subordinados. Empujaron al jefe a un lado e intentaron mirar dentro de la jaula antes de congelarse. No se pudo evitar. El maná negro fluctuó y rugió junto al joven dragón cuyas heridas aún no se habían curado. El dragón negro miró sus patas delanteras mientras las apretaba y las abría una y otra vez. El joven dragón levantó la cabeza y observó al tipo que lo había liberado, a pesar de ser uno de los terribles bastardos. Este terrible bastardo que había visto varias veces hasta ahora estaba sonriendo extremadamente brillante. Realmente parecía feliz. Ese bastardo luego dijo en un tono alegre. Eres el más fuerte aquí ahora.